La enseñanza que deja huella es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Howard Hendricks. Sean bienvenidos a este foro debate a los asistentes y a los panelistas, señoritas Cobeña Isabel, López Torit, Stephanie Ortega y Lizeth Grant. Las reglas de este foro debate son las siguientes. Cada panelista va a tener 0,35 minutos para defender su tema y después pasaremos a la ronda de preguntas en donde cada uno va a tener 1 minuto para hacer la pregunta e inmediatamente contestar. En este foro debate se va a tratar temas que son algunos pilares cerebrales básicos ligados al cerebro y hemisferios cerebrales y la plasticidad. Damos paso a la señorita Lizeth Grant. El cerebro es un órgano muy importante, no solo por su funcionamiento, sino también por su proceso evolutivo, desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad. Y aunque se lo ha comparado varias veces con el cerebro de un primate, no son iguales, tanto en su peso ni en su funcionamiento, son muy diferentes. El desarrollo cerebral empieza en la fecundación, aproximadamente a los 16 días, y continúa en la etapa postnatal e infancia. Cabe recalcar que en la semana 34 y 36 el número de espinas dendríticas aumenta y durante los 2 años durante los 2 años de vida del niño, el árbol límbico se fortalece y aumentan las sinapsis. Damos paso a la señorita López Orit. Muy bien, sabemos que el cerebro es un órgano muy importante para el ser humano. Y en la parte que nos dice Liz, que nos comenta que no se parece al cerebro de un primate actualmente, eso no sería cierto, ya que se tiene investigaciones de que se parece mucho y de él evolucionó el cerebro humano y en este estamos ahora. Y también nos comenta que desde la semana 36, 34, 36 existen las conexiones sinápticas, pero se tiene evidencia que desde el tercer mes de vida de un bebé, de un feto, ya se están haciendo las conexiones sinápticas y si la madre ayuda con una alimentación adecuada, esto sería favorable para un futuro del niño. Damos paso a la señorita Granda Lizeth. Sí, el cerebro de un primate es parecido al del humano. Más igual, 1, porque el peso de un cerebro humano es de 1,5 kilos, y el cerebro de un simio es de medio kilo. 2, las funciones del primate básicamente solo son por instintos, más no pensadas. Y entre la semana 34 y 36 se aumentan las espinas dendríticas o las conexiones neuronales. Damos paso a la señorita Isabel Cobeña. Bueno, ya que hemos tocado algunos temas acerca del cerebro, es importante recalcar algo que nos mencionaba la lectura, acerca de las arquitecturas neuronales, que nos decía que un niño de 4 años tiene una arquitectura neuronal idéntica a la de un adulto. Entonces esto nos pone un poco en duda porque de ser así, un niño podría realizar actividades por así decirlo, también idénticas a la de un adulto y sin embargo no es así. Aún así, también ponemos en duda esto, argumentando que un niño sigue en un proceso de aprendizaje. Es por esto que es importante la estimulación, es importante que comience con una vida escolar. Entonces, pondríamos un poco en duda esto que nos menciona y podríamos decir que no es así. Damos paso a la señorita Ortega Stephanie. Bueno, como también nos mencionaba la lectura, los seres humanos nacemos con la capacidad de hablar, mas no nacemos hablando. Pasa lo mismo con la arquitectura neuronal. Por ejemplo, la arquitectura neuronal de un niño es parecida a la de un humano, a la de un adulto. Esto podríamos decir ya que, por ejemplo, más o menos nosotros los seres humanos tenemos 1.000 millones de neuronas antes de nacer. Después del proceso del nacimiento, nosotros perdemos estas conexiones neuronales. Posteriormente, más o menos hasta los 2 años, volvemos a un límite de conexiones neuronales y esto va a suceder hasta los 7 años aproximadamente. Después de los 7 años en la adolescencia, se abren ventanas de aprendizaje también que son muy importantes como en las de la infancia, pero esto no significa que nosotros no tengamos conexiones neuronales. Al llegar al cerebro maduro, que sería ya la del adulto, nosotros tenemos conexiones neuronales, pero perdemos ciertas conexiones y nos quedamos con las que necesitamos, porque estas son las que van a ser las bases
para formar ya el adulto como tal y tener ciertas capacidades como son la resolución de problemas complejos, la capacidad de responsabilidad y otras capacidades, además de estas. Damos paso a la señorita Cobeña Isabel. Bueno, creo que aún no nos ha quedado claro porque igual no. Vuelvo y recalco que según lo que nos decía ahí es que es idéntica. Entonces, al tener conexiones y todo lo demás, si de ser así, podríamos decir que esto se debe a a que el niño aún no ha tenido sus experiencias necesarias, no más por las conexiones neuronales que haga. Entonces, creo que habría que poner un poquito más de como énfasis en ese tema para poder dar una respuesta un poco más lógica. Damos paso a la señorita López Orit. El libro también nos comenta que los periodos críticos del cerebro son fundamentales para adquirir nuevos conocimientos y en su tiempo exacto serán adecuados. Pero también y nos menciona que para aprender una segunda lengua debe ser en una temprana edad. Pero lo que nos pasa es que conocemos algunas personas adultas que hablan, escriben y entienden una segunda lengua. Y esto lo han adquirido desde la edad adulta, que no coordina con lo que nos dice el texto, que son los periodos críticos. Y también tenemos al sistema vestibular, que dice que desde la semana 2 y 3 de vida de un bebé debe desarrollarse o estimularse. Pero conocemos que algunas madres en la antigüedad no desarrollaban ni estimulaban el sistema motor de los niños y por lo contrario los envolvían y los inmovilizaban en telas, lo que sería que en la actualidad tendríamos personas que tengan irregularidades motoras, lo cual no es cierto, ya que conocemos a muchas personas adultas ahora que son muy fuertes y hábiles en su ámbito motor. Damos paso a la señorita Granda Lisset. En años atrás no se estimulaba a los niños en la etapa de gestación y por esa misma razón es que ahora varias personas adultas tienen problemas al ejecutar alguna actividad. Y en el caso del lenguaje, sí, una persona adulta puede adquirir un lenguaje incluso hasta más de 5. Existen personas políglotas, pero en la edad en la que un niño aprende y capta mejor los idiomas es entre la edad de 0 a 5 años, porque existe una mayor plasticidad cerebral. Por ejemplo, en el caso de un migrante que tiene 2 papás latinos y el idioma en el que está en el país es el francés, va a adquirirlo de mejor manera. Uno, se va a potenciar más el lenguaje, obviamente familiar, que sería en este caso el español, y en segundo plano, se va a potencializar de mejor manera o lo va a adquirir de mejor manera al lenguaje el niño de 5 años al francés, en este caso, que un adulto de unos 20 años que le toma mucho más tiempo adquirir el lenguaje. Damos paso a la señorita López Orit. Bien, entonces se debería especificar correctamente, ya que el texto nos menciona que únicamente en las edades adecuadas se va a poder adquirir un segundo lenguaje y es necesario estimular el sistema vestibular. Y en la actualidad vemos a personas que son ya adultas mayores que tienen muy buen sistema motor y que muchas veces viven muchos años. Al igual que las personas adultas conocen y entienden otro idioma y lo hablan, y no necesariamente tuvieron que aprenderlos de pequeños. Damos paso a la señorita Ortega Stephanie. Recalcando este tema de las ventanas de aprendizaje, también vemos que en esta etapa, especialmente en la infancia, vemos que la plasticidad cerebral también es muy importante, ya que, por ejemplo, nosotros podemos tener un aprendizaje en estas etapas de las ventanas de aprendizaje, que son periodos únicos en los que una persona puede adquirir cierto conocimiento y una vez que este periodo se cierra, podemos adquirirlo, pero sería un poco más complicado. Pero esto es lo que nos recalca la plasticidad cerebral, que por ejemplo en esos periodos sí se puede adquirir ese conocimiento, pero aparte de eso también gracias a la plasticidad cerebral podemos ampliar ese periodo hasta cierto punto que el niño pueda seguir adquiriendo este conocimiento sin necesidad de que esté en el periodo de esa ventana plástica que se abrió en ese momento. Así que vemos una gran potencialidad en el cerebro humano. Damos paso a la señorita Cobeña Isabel. Bueno, en cuanto a lo que son las ventanas de aprendizaje o periodos críticos, no hablamos exactamente de que haya un momento
que más adelante sí lo puedan adquirir cualquier aprendizaje, pero en el texto específicamente se nos dice que tiene un periodo en donde se cierra esta ventana de aprendizaje. Entonces, esto no es así, porque por experiencia muchos de nosotros, incluso los que estamos en esta sala, podemos decir que, por ejemplo, un niño de 7 años no aprendió a leer por dificultades económicas, bueno, por diferentes factores, a los 30 años lo podría hacer. Claro, le costaría un poco más, pero llegaría un momento en que lo haría perfectamente. Entonces, damos una contraria totalmente al texto, porque el texto nos dice que tiene un tiempo en donde se cierra absolutamente esta ventana. Entonces, ¿dónde queda la plasticidad y dónde queda este cierre de ventana que, según el texto, ya queda cerrada definitivamente? Damos paso a la señorita Ortega Stephanie. Bueno, la capacidad de la plasticidad cerebral es más bien la capacidad para modificar para bien el aprendizaje en el cerebro del niño. Entonces, esto nos abre una brecha, nos abre una oportunidad para que nosotros podamos, de cierta manera, estimular esto y poder potenciar nuevos aprendizajes a pesar de que estas ventanas se hayan cerrado. Por eso es una capacidad única que tiene el cerebro. Y por supuesto que la plasticidad cerebral también tiene ciertos límites, como ya en la infancia es mucho más plástico el cerebro y a medida que vamos creciendo, obviamente, esta capacidad se reduce a un porcentaje considerable, pero a pesar de ello no perdemos esta capacidad, entonces seguimos siendo muy plásticos en este sentido y podemos seguir recibiendo cierto aprendizaje a cualquier edad. Muy bien, damos paso a la ronda de preguntas. La siguiente pregunta va dirigido a la señorita Rosa Samuesa. Y es la siguiente. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a un puente anatómico que une a ambos hemisferios, conjuntamente con el cuerpo calloso. ¿Por qué denominar al hemisferio derecho como un hemisferio holístico y global? Bueno, se lo puede denominar de esa forma porque como ya conocemos, el hemisferio derecho es el encargado del ritmo. Lo podemos incluir incluso la creatividad. Además, podemos relacionarlo con la imaginación. Y si bien es cierto, nosotros desde pequeño este proceso lo realizamos de una manera fantástica y igual lo podemos hacer conforme vayan pasando los años, hasta incluso llegar hasta la adultez. La siguiente pregunta va dirigida a la señorita Avilés Fernanda. ¿El sistema límbico emocional a qué edad termina su maduración sináptica? Bueno, como nos mencionaba en el texto, aproximadamente entre los 4 a los 7 años, bueno, dependiendo obviamente de qué estructura estamos hablando, pero sí de aproximadamente a partir de los 4. La siguiente pregunta va dirigido a la señorita Torres Andrea. Afirma que el cerebro es plástico. ¿Qué significado tiene este concepto y qué elementos lo hacen más eficiente? Bueno, pues al mencionar o decir que el cerebro es un órgano plástico, es porque a esto se le puede moldear, por así decirlo. Se puede decir que el cerebro cambia por la variedad de información que recibimos del entorno o de los estímulos que recibimos. También podemos decir que es porque el cerebro es un órgano encargado de cumplir una variedad de funciones, como la que es de expresar la conducta, el pensamiento, el lenguaje y todo lo que el ser humano necesita para sobresalir en el mundo. La siguiente pregunta va dirigido a la señorita Tonguina Belén. ¿Cuál es la ventana plástica mencionada en el texto con la cual el ser humano no nace, sino que constituye con el aprendizaje? ¿Y por qué? El texto nos mencionaba que la ventana plástica con la que no se nace la ventana plástica es el lenguaje. El habla, ya que con el habla no se nace con la potencialidad de este. Y aquí influye mucho el entorno y el tiempo para que se logre un aprendizaje en la persona. La siguiente pregunta va dirigido a la señorita Tipantuña Jessica. ¿Por qué se nos menciona que el sistema límbico tiene una influencia en el área cognitiva? Existen muchas personas que logran sobresalir y lograr sus metas aún no teniendo un sistema emocional deficiente. Creo que el sistema límbico tiene
tiene una gran importancia. Y si considerando que si no tiene algún problema, no tiene algún problema en los lóbulos, en el lobo temporal, podría sobresalir. La siguiente pregunta va dirigido a la señorita Kaisa Jocelyn. ¿El proceso de la sinapsis es igual o diferente en la corteza visual y prefrontal? Ya, es un proceso diferente en el cual la sinapsis es el paso de la información de neurona a neurona, mientras que la corteza prefrontal o visual es una parte de la estructura del cerebro. Concluimos con el foro de debate y con la ronda de preguntas. Se puede concluir con que el cerebro es un órgano importante desde el inicio de la vida, ya que en esta se dan las diferentes conexiones de neuronas, en sí decir la sinapsis, y nos ayuda a desarrollar o potenciar las habilidades a lo largo de nuestra vida. Se les agradece por la participación en este foro de debate.